Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La optimización de recursos en agricultura y jardinería profesional es fundamental para maximizar la eficiencia y reducir costes mediante prácticas como el uso eficiente del agua, la selección de cultivos adecuados al clima y el manejo integrado de plagas. Se logran un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. Además, el empleo de tecnologías avanzadas como sensores y sistemas de riego automatizados permite un control preciso y relacional de los consumos. En definitiva, la optimización de recursos en estos sectores promueve la sostenibilidad y la rentabilidad a largo plazo. Y de todo esto vamos a hablar hoy con Samuel López. Él es el CEO de Plantae. Samuel, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Encantada de tenerte en el programa. Samuel, para empezar y conoceros un poquito y que os conozcan nuestros oyentes, cuéntanos qué es Plantae. Pues es una empresa, realmente nació hace 10 años, pero ponemos el punto de partida en 2017, que ya cumplimos 7 años, dedicada a la fabricación y creación de sensores y dispositivos que miden humedad, conductividad y una serie de parámetros del suelo para el ahorro de agua y el control de las plantas. Un poco la ventaja que tenemos es que es un concepto de sensor inalámbrico que permite poner o instalar en muchas ubicaciones. Se personaliza según el cultivo, algo que es muy importante porque el 80% del negocio es agricultura, de regadío, y el otro 20% es jardinería. Entonces, la tecnología se adapta pues desde fincas de nogal, pistacho, almendro, frutales, como hortícolas, tomate, maíz extensivos, o nos vamos al botánico de Montjuïc, Parcs Jardins de Barcelona, Santiago Bernabéu, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que aportamos al final es toda la información en una plataforma web o móvil donde cada agricultor, técnico, jardinero puede ver en tiempo real los datos de humedad del suelo y otros parámetros de otros dispositivos para, sobre todo ahorrar agua, reducir gastos de luz derivados del riego y tener las plantas en las mejores condiciones. Samuel, para que lo entendamos bien, explícanos un poco cómo funciona el Plantae. Es decir, desde que ese agricultor, ¿no?, contacta con vosotros para empezar a optimizar, ¿no?, sus terrenos. Explícanos desde que empieza hasta que instaláis, hasta que él lo tiene ya en su móvil, cómo es todo este proceso. Muy bien. Pues es curioso porque una de las partes yo creo que exitosas es que preguntamos más que vendemos por ese motivo, ¿no? Como la tecnología se adapta tanto a cada caso y los casos son tan variados, pues intentamos entender de primeras qué necesidad y qué problema tiene cada agricultor que nos llama o usuario. Entonces es así, nos contactan a través de la página web o a través de nuestra red de distribuidores y delegados de ventas, que suele ser un poco el canal de venta de un modo u otro. Y a partir de ahí, pues les atendemos o bien a través de estos delegados o directamente desde Plantae. Escuchamos un poco qué cultivo es, qué buscan, qué necesidades y a partir de ahí elaboramos una propuesta de número de sensores que les hacen falta, que buscan medir, si es solo humedad, también quieren añadir caudalímetros para medir los riegos en tiempo real, también quieren añadir estaciones meteorológicas. Digamos que la tecnología, una vez que tienes el receptor, que es un poco el que recibe los datos de todos los equipos, ya puedes añadirle muchos módulos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se le prepara un presupuesto o Plantae a través de los vendedores Plantae, que tenemos Portugal, sureste de España, hay otra persona en Cataluña, Baleares, Andalucía y Levante. O los propios distribuidores de la red que tenemos, que suelen ser de agroquímicos o técnicos, pues preparan el presupuesto. Cuando se cierra, normalmente lo instalamos con toda esta red. También se puede enviar por correo, porque además es que cada vez tenemos más ventas fuera de la península y por ahora no vamos a República Dominicana y esos sitios se envía. Y luego, una vez que se instala del modo que sea, una parte que yo creo que también nos diferencia, aparte de esa personalización, es el servicio postventa. Uno de los errores que cometimos en 2018
es pensar que la tecnología se instalaba y ya todo acababa ahí, que el agricultor lo iba a entender, lo iba a usar, iba a ahorrar, lo iba a mirar. Error, al menos en 2018. Ujú. Entonces vimos que era muy importante el acompañamiento posterior. Por lo tanto, dentro de tu pregunta y por terminar las fases, a los 15 días de instalarse se forma al usuario en toda la plataforma, se le adapta el panel, los límites de humedad de trabajo, bueno, un poco se adapta agronómicamente la plataforma y durante el año de servicio, porque siempre hay un servicio Ujú. anual, igual, hay una serie de asesorías online o presencial y sobre todo les ayudamos a entender la herramienta y a tomar decisiones de riego. Y eso es un poco el modelo, o sea, Ujú. no termina una vez que se instala los dispositivos, sino que siempre hay un servicio de acompañamiento anual. ¿Cómo nos definiríais el perfil de vuestro cliente? ¿Es el pequeño agricultor? Hablamos ya de quizás empresas un poquito más grandes. ¿Cuál es ese perfil? Pues de todo, la verdad. Plantae lo cierto es que se curtió con el pequeño agricultor, Ajá. porque lo que veíamos era que las empresas grandes eran fáciles, entre comillas, de llegar, porque están en Internet, las grandes empresas de fruta, Ujú. almazaras, bodegas y demás, y el que no está es el agricultor de a pie, ¿no? O de vamos a hacer el arco entre media hectárea y 100 hectáreas. Ujú. Pero ese era el más complicado, porque ese es el que hay que convencerle, lo tiene que entender, es el que te va a pagar directamente de su bolsillo. Y decidimos que un poco los primeros 100-150 clientes tenían que ser esos agricultores que se conseguían a base de carretera, barro y humildad, ¿no? Y Ujú. equivocarte. Ujú. Entonces, a día de hoy tenemos ya más de 650 clientes, o casi 700 en toda España, Portugal, Italia. Y, y el abanico es muy amplio. Casi lo define un poco el tipo de cultivo. O sea, si nos vamos a hortícolas, puedes tener agricultores con media hectárea de ejido o invernaderos pequeños. Si nos Ujú. vamos luego ya a cultivos leñosos y de árboles, sí que es cierto que lo normal es que tengan mínimo 5 o 10 hectáreas. Depende, ¿eh? Ahora en aguacate está entrando mucho cliente Ujú. pequeñito. En la zona de Levante se suelen agrupar Sí. los de cítricos. O sea, depende, pero el abanico real va de un invernadero pequeño hasta 1.500 hectáreas. Al Ujú. final el proyecto puede ser mayor o menor. Hablando de agricultura. Y luego en jardinería, sobre todo es o clientes privados de campos de golf, campos de fútbol de primera división, segunda, o a la administración. Botánico de Montjuïc, como decía, Ayuntamiento de Barcelona, Ujú. Ayuntamiento de Valencia, que, bueno, está llegando. O sea, yo creo que, de hecho, Barcelona o Santander son ciudades muy avanzadas en tema de Smart City, Sí. otras no tanto, pero yo creo que va a ir a más. O sea, un poco el foco de Europa y la propia necesidad de ahorro de agua y de recursos hará que todo el tema de jardinería también despierte, ¿no? Va a ir Ujú. más lento, porque los ritmos son diferentes, pero también un poco el abanico de clientes sería ese. Samuel, nos decías al inicio que vosotros nacéis hace unos 10 años, pero es en el 2019 cuando verdaderamente surge en sí Plantae. Pero de dónde nace la idea de crear Plantae? Vale, sí, 2017, no Ay, 19. perdona, Eh, 17. el origen lo contamos muchas veces porque surgió, bueno, nosotros somos tres emprendedores Mm. con perfiles de ingeniería industrial e informática que llevamos montando startups y proyectos desde 2010. Dos fracasaron, otra empresa funcionó, que era de desarrollo, y en todas esas etapas y años de subidas y bajadas, en 2014 surgió la idea de un sensor para medir la humedad en macetas. Ujú. De hecho, la idea no fue ni nuestra, fue de nuestro otro cuarto socio cofundador, que ha sido inversor en este proyecto, el único Ujú. inversor que hemos tenido, y que me llamó un sábado diciendo, oye Samuel, ¿por qué no hacemos algo para huertos urbanos, macetas? Y yo dije, Javier, mi familia es de Galicia, no riega, tiene ganado, pero no riega nada, y tengo dos plantas de plástico, o sea, no sé de qué me estás hablando. Pero bueno, empezamos a ver lo que había, a ver los sensores que había en el mundo garden, cuidado, Ujú. hablaba de consumidor, y a explorar esa solución. Y lo que vimos es que el reto era hacer algo inalámbrico y que cualquiera fuera de su casa pudiera tomar decisiones de regar o no regar. Caso de me voy de vacaciones, Ujú. eh, no tengo ni idea cómo cuidar un jardín y empezamos por ahí. Eso nos llevó
a un par de años de estudio de sensores muy, muy económicos e inalámbricos. ¿Y qué pasó? Que cuando en 2016-17 retomamos el proyecto, porque antes estuvimos con otras startups, como decía, teníamos un prototipo ya hecho y cuando preguntamos al sector del consumidor si realmente pagaría por un sensor comprado en el Verdecora o en el Leroy Merlin, o sea, hablo de tú y yo, o sea, ese era el perfil inicial. Pues nos dimos cuenta que de 50 personas, como mucho uno, lo compraría el Día del Padre para hacer la gracia, ¿no? El Día de la Madre. Yo dije, tenemos un problema, el sector de los consumidores no es el cliente. Y ahí casualmente conocimos a Emilio Rodríguez, que es de Satalifer, es un agricultor ingeniero que tiene pistacho olivo de Ciudad Real, que hacía un riego deficitario en su plantación de pistacho, se iba a fabricar un sensor, vino a nosotros de casualidad y dijo, oye chicos, esto que tenéis, hay una necesidad muy amplia en el sector profesional de agricultura porque el 90% riega a ojo. Entonces, ahí cambió el modelo. Empezamos a patear la península, a buscar clientes de todo tipo, desde el Botánico de Madrid hasta nogal, maíz, patata, etc. Y es donde empezamos a descubrir que es cierto que, excepto zonas como Murcia, Almería, Huelva, donde la tecnología sí que llegó y ya estaba implantada en parte, la península regaba a ojo y las decisiones de regar 5.000 o 7.000 metros cúbicos por hectárea las hacían en base a mirar el cielo y pisar un poco la tierra, ¿no? Y el modelo fue cambiando a pivotar la tecnología al sector agrícola y jardinería. ¿Qué pasó? Que como habíamos creado un sensor tan económico, pues teníamos mucho margen para hacer una solución un poco más costosa, pero donde en un sector como el profesional no es dinero o se puede pagar, ¿no? O invertir en ello. Y ese es el origen de la compañía. Y luego, bueno, cuidado por aclararlo. Como digo yo siempre, la idea empezó muy industrial, informática, pero hoy el 70% de la empresa es agrónoma y agrícola. O sea, fuimos el germen del hardware, que es nuestro, que es un desarrollo propio, se fabrica en España y se monta, pero nos dimos cuenta, como te decía antes, que el éxito estaba en la parte agronómica, en el asesoramiento, en el servicio y demás. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas, ¿no? que nos encontramos en el mercado? Pues primero nuestra escalabilidad de precios bajos, o sea, si pones una instalación sencilla de 2 sondas, un receptor y el servicio, no somos no somos muy competitivos, encontrarías soluciones en el mercado similares. Lo que ocurre es que como hemos hecho sensores que cuestan en torno a 130, 140 euros, te permite poner en muchas ubicaciones muchas sondas, ¿no? Y eso es lo que vimos un poco, que la competencia se había centrado en medir en un único lugar por modelo de negocio de hardware y por costes, y teníamos una buena capacidad de medir en muchos puntos, que era la demanda real, porque lo normal es que el cliente tenga de media 50 hectáreas, 5 sectores o 10 de riego y tenga que medir en muchos puntos. Entonces, una ventaja es esa en cuanto al concepto inalámbrico y de precios. Y el otro, yo me iría a esa parte de asesoría y servicio. O sea, que la tecnología no acaba en instalarse, sino que hay un equipo y una red ya de técnicos que te ayudan a continuar. Y un poco por acabar, algo que nos estamos dando cuenta es que el concepto de interoperabilidad, que ahora está muy de moda entre empresas tecnológicas y empresas industriales, pues muchos son reacios y nosotros no. Nosotros tenemos una API luego desde la nube de datos y podemos integrarnos y colaborar con un montón de empresas y clientes. O sea, no forzamos a que nuestra solución de plataforma sea la mejor. Está hecha y ahí está para los clientes, pero cualquiera puede integrar la tecnología en su software y esto, claro, nos permite al final entendernos con otras empresas del sector o clientes muy grandes que tienen su propia plataforma. Porque si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra la transformación digital, ¿no? En un sector, llamémosle tan tradicional, ¿no? Como puede ser el agrícola. Pues yo lo digo, estamos evangelizando el sector. O sea, todavía es cierto que la prensa y el auge un poco de startups del sector agrotech, que ahora llaman, o tecnológico de agricultura 4.0, publicita muchas o habla de que hay cada vez más ideas y más proyectos, y eso es bueno y es cierto,
Pero también es verdad que cuántas llegan al mercado y cuántas entienden el mercado. O sea, Ujú, nosotros, en parte, Plantae se entiende a dónde hemos llegado por los fracasos anteriores en otras startups y otros sectores. Nuestra primera idea era una aplicación de ocio enfocada a la hostelería. Y ahí, hablo de 2011, ahí nosotros, nuestro mayor error fue crear una super aplicación para dueños de bares y hosteleros que no usaba ni uno. Entonces cometimos ese error de ingeniero de pensar ujú. en pequeña oficina lo que el público quiere sin salir y realmente hacer lo que te pidan, ¿no? Entonces ese fracaso, que fue estrepitoso, en Plantae nos sirvió para aprender a decir, no, no, cuidado, que aquí si el cliente entiende que hay un color azul, rojo o verde para regar o no regar, eso es lo que hay que darle. Luego ya le darás tecnología, machine learning y un montón de cosas y big data, inteligencia artificial. Eso vendrá. Pero a día de hoy el sector está como está y es normal. Entonces, yo creo que la labor de todos, y lo digo siempre en todas las entrevistas y foros, es crear tecnología que se entienda y que llegue al mercado e ir con el mercado, no imponer tu super algoritmo porque el cliente en parte no está todavía preparado, ¿no? Y no pasa nada, ya lo estará. Entonces, la parte positiva es que cada vez hay más, pero, repito, tiene que llegar al mercado y no meter ruido de cosas que no se entienden o que al final tú tecnológicamente crees que eres capaz de algo y luego cuidado que la agricultura también es muy inexacta. O sea, no Ujú. puedes con un único sensor decirle riega exactamente X, ¿no? Las cosas luego varían mucho y no es lo mismo un almendro en Aragón que un frutal en Lleida o en Cieza, en Ujú. Murcia. Cuidado, hay que ser un poco cauto. Mm. Samuel, pensando en la situación actual en la que estamos viviendo, ¿no? Donde tanta importancia está tomando tanta importancia la sostenibilidad y el problema que estamos teniendo con el agua, ¿habéis notado un incremento en el interés, ¿no? Por parte del sector por la instalación de herramientas o de soluciones como la vuestra? Sí, de hecho se han juntado dos situaciones. La primera es la subida de los costes de la Ujú, electricidad, que eso afecta mucho a bombas, riego por pivot en cultivos extensivos, y luego la falta de agua. Entonces, lo que hemos visto este año es que había zonas y cultivos y clientes que antes no nos cogían el teléfono ujú, y ahora sí empiezan a estar más preocupados, ¿no? Porque el pozo ya no tiene el agua que tenían, la dotación que les dan antes era 6.000, ahora es 2.000, o en términos de costes de electricidad, pues hay agricultores y clientes que la rentabilidad de la cosecha la han obtenido ahorrando costes, no porque se la pagaran más. Entonces, eso está cambiando. Y luego es verdad que, bueno, Europa, de los 5 focos que tiene la Unión Europea en los próximos 5 años, uno son los suelos. Hay una preocupación grande por el tema de la huella hídrica y la huella de carbono y todo el tema de nitratos, contaminación y demás. Y eso va a hacer ruido, ¿no? En la PAC, en los cuadernos de campo, va a haber un poco más control. Yo aquí lo único que pediría al mundo de la administración, que también se vaya poco a poco. No podemos estar 50 años haciendo todo lo que queremos y ahora de repente imponer que se deje cubierta vegetal, que nadie are. Creo que las cosas deben ir un poco escalonadas y con formación, ¿no? ujú. Pero sí, sí lo notamos. Hay un poquito más de demanda, ¿no? Lo notamos también por la entrada de nuevos clientes o interesados. Ujú. Ya para ir finalizando y centrándonos en Plantae, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Pues mira, nosotros ya, después de 7 años, la empresa ha crecido los últimos 3 años un 50%, que está Mm, bastante bien. Cierto es que veníamos de nacer, como digo yo. sí. Eh, y ya lo que hemos es validado muy bien el modelo de negocio, de expansión, de gestión. Tenemos una tasa de renovación de clientes altísima, que no baja del 90%. Por lo tanto, eso permite que la empresa pues crezca y sea sostenible. Y el momento en el que estamos ya es de mirar hacia afuera. Estamos justo empezando bueno, a analizar una posible ampliación de Ujú, capital para crecer en zonas de Latinoamérica, de algún país más de Europa. Ya estamos en Italia con un partner, pero viendo pues, Francia, Grecia, Turquía, luego también, ¿por qué no Marruecos? Y luego
ha habido ya ventas en países que nos empujan a crecer, ¿no? Como Emiratos, República Dominicana, Panamá. Entonces, la situación en la que estamos es de intentar ya replicar todavía más lejos la compañía, ¿no? Y seguir creciendo. Y luego, bueno, siempre tocando, como les llamo yo, o bueno, en el sector lo llaman los corporates, pero esos socios industriales que son realmente los que te pueden dar una dimensión, ¿no? Somos muy, muy pequeñitos, pero creo que en algún momento, bueno, empezaremos a hacer cosas con ellos. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información o que directamente quieran contactar con vosotros, déjanos o recuérdanos, por favor, vuestra página web para que os encuentren rápidamente. Pues es plantae.garden, plantae como planta en latín y garden como jardinería en inglés, muy sencillo. Ahí está el formulario de contacto y ahí nos pueden escribir, está toda la información de Sondas. Tenemos un blog súper trabajado con un montón de artículos relacionados con cultivos, valor añadido y demás, y tecnología. Y ya a partir de ahí, como te decía, cualquier interés luego lo canalizamos o con el delegado de ventas de zona o con el distribuidor o lo atendemos directamente si no tenemos allí red de ventas. Pues Samuel, muchísimas gracias por participar en nuestro programa para hablarnos de un tema tan importante como es la optimización de recursos en la agricultura. Gracias. Gracias a vosotros por este rato y por las preguntas y todo. Ha sido un placer. Gracias. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.